Bueno, hermanos, quiero darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes al curso de capacitación de maestros de Leyendo las Escrituras. Este ministerio existe con el propósito de hacer un llamado a toda la iglesia en el mundo a que regrese a la lectura de la Biblia, que es la palabra inspirada por Dios. El día de hoy vamos a hacer rápidamente una revista, así le llama el señor Gregory, a una revisión de lo que se ha hablado en las semanas pasadas para que podamos entender de lo que vamos a hablar el día de hoy. He puesto en sus pantallas el calendario de esta clase y aunque ustedes no lo crean, estamos el día de hoy uh, dando la tercera clase. Ya pasaron 3 semanas desde que comenzamos, o sea que en un abrir y cerrar de ojos, esta clase tendrá su fin. Ahora, después que termine esta clase, para aquellos que están interesados, vamos a tener una clase de 2 o 3 sesiones a lo más. Esa va a ser la parte 2 de este curso. En la parte 2 de este curso, lo que voy a enseñar es cómo preparar un bosquejo, cómo preparar una lección y cómo preparar un sílabo. Esos 3 conceptos para que ahora que usted conoce las 7 leyes de la enseñanza, sepa cómo hacer un bosquejo, una lección y un sílabo. Sin importar a quién le enseña a usted, usted tiene que tener una guía, tiene que tener una manera de saber cuándo va a comenzar y cuándo va a terminar. Y eso eh, es lo que envuelve el aprender a hacer un bosquejo, aprender a hacer una lección y aprender a hacer un sílabo. Luego, después que terminen esas 3 clases, voy a traer a una maestra de maestras que va a enseñar cómo enseñarle a los niños. Yo considero que la parte más difícil de un maestro, yo veo lo sobrenatural de Dios, como algunas personas que tienen ese don pueden comunicar a los niños la verdad de Dios. Y entonces esta hermana capacita a otras hermanas para que sepan cómo enseñarle a los niños, y ella no solamente va a presentar técnicas de cómo enseñarle a los niños, pero ustedes se van a dar cuenta la gracia que Dios le ha dado a esta hermana para saber cómo enseñarle a un niño. Entonces, entonces acuérdense, se van a terminar estas clases en 2 semanas. Comienza un periodo de 3, es otro curso para aprender a hacer el bosquejo, la lección y el sílabo. Voy a traer a otra hermana que va a enseñar técnicas. Eso solamente va a ser una clase de cómo enseñarle a los niños. Si usted no le enseña a los niños, esta clase va a ser solamente para maestras que enseñan a niños. Y luego vamos a comenzar un discipulado, una clase un poquito más larga, que va a constar, yo diría, de unas 7 u 8 clases. Pero en esa clase vamos a poner todo lo que hemos aprendido en práctica. Y en esa clase vamos a aprender en grupos. Yo voy a formar grupos entre ustedes que me van a hacer una investigación de un tema bíblico y luego me lo van a enseñar a mí. Y obviamente se lo van a enseñar a todo mundo. En otras palabras, que en lugar que yo tenga los micrófonos, el líder de un grupo va a hacer la presentación de cada uno de los miembros del grupo, y cada uno de los miembros del grupo va a hablar por unos 5 o 7 minutos presentando su clase y haciendo la aplicación de las leyes de la enseñanza. Y allí va a culminar, cuando ya terminemos esas 7 o 8 semanas, ahí vamos a dar por terminado la capacitación de maestros laicos. O sea que esta es la parte de introducción que yo considero es la más sencilla. Una hermana en la página de Facebook dice que le gustó la clase, pero que la clase es tan profunda que no la entiende.
Y pues eso me preocupa a mí, por una sencilla razón de que si usted no entiende, entonces no estamos haciendo el trabajo que debemos hacer. No hay manera que existan frutos si no hay entendimiento. Entonces, estoy tratando de ser lo más sencillo posible. Si usted no entiende algo, si usted quiere que regrese y lo explique nuevamente, levante su mano o envíeme un mensaje mientras yo estoy enseñando y yo me detengo y luego explico. Porque si usted no entiende, entonces de nada le sirve. Ahora, acuérdese una cosa, hermano, que usted no va a entender todo el día de hoy. No lo va a entender. Es más, usted no va a entender todos los conceptos en una semana. Usted lo que tiene que hacer es que tiene que aplicarse. Tiene que verdaderamente, si quiere servirle a Dios, tiene que dedicarse a lo que Dios ha puesto en su corazón. Ya deje de cantar en el coro, ya deje de andar visitando, ya deje de andar haciendo otras cosas y dedíquese a lo que Dios la ha llamado a hacer. Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, por eso es la razón por la que nosotros hicimos aquel ensayo que algunos de ustedes todavía no me han enviado, pero la mayoría sí me lo han enviado, en saber cuál es el momento, la instancia y el lugar en su vida. Usted tiene que saber eso, tiene que escribirlo para saber dónde es que en este momento en su vida usted se encuentra, para que usted sepa de dónde vino, a dónde está y hacia qué lugar se va a dirigir. Si usted no sabe eso, hermano, entonces usted va a andar pescando por todas partes. Hoy es maestro, mañana está en el coro, mañana después anda visitando, después anda profetizando, después anda haciendo aquí y nunca encuentra su posición en el cuerpo de Cristo. Si Dios ha puesto en su corazón que usted debe de enseñar, dedíquese a enseñar. Y si no sabe enseñar, en este momento Dios le ha provisto este medio para que usted aprenda, se enseñe, medite, se dedique a ver las clases una, dos veces. Le he provisto materiales, los tiene que leer. Si no los entiende, léalo otra vez, léalo otra vez, léalo otra vez, léalo otra vez. Cuando yo fui a la escuela, este fue el libro que me enseñaron. Este curso, hermanos, no es fácil. Esto es lo que se enseña en un instituto bíblico. Este no es una clase de la escuela dominical. Este es un curso que es básico, pero al mismo tiempo es avanzado, porque yo no los quiero tener comiendo leche. Quiero que ya comiencen a probar carnita y que vayan preocupándose a entender que sus discípulos necesitan ir más allá de las cosas básicas en el cristianismo. Entonces, como maestro, si Dios lo ha llamado a ser maestro, usted tiene que aplicarse. Sin importar a quién le enseña, puede enseñarle a niños, a jóvenes, a parejas, grupos pequeños. Usted, esa es su tarea. A eso dedíquese. Deje tanta posición. Nosotros no servimos a Dios por el número de cosas que hacemos en la iglesia, sino que nosotros servimos a Dios cuando entendemos a qué lugar, en qué instancia Dios nos ha llamado. Y allí donde somos efectivos, allí es donde nosotros deberíamos de estar. Si a usted le gusta cantar, eso es muy diferente. A mí me gusta hacer muchas cosas, pero eso no quiere decir que Dios la ha llamado ahí. Así que gustarle una cosa a que Dios la ha llamado a otra, mejor dedíquese a lo que Dios la ha llamado y no a lo que a usted le gusta. Ok, hermanos. Entonces, en la primera semana dimos una introducción. En la segunda semana hablamos acerca de la ciencia de la educación e hicimos una diferencia entre lo que es la educación secular y lo que es la educación cristiana. Uno de los fundamentos o una de las cosas importantes en saber que la educación secular, su
sus bases de enseñanza no necesariamente son la Biblia, aunque enseña una infinidad de cosas, entre ellos son creencias. La Biblia no es el lugar de donde proviene la enseñanza. Pero la educación cristiana, por el otro lado, debe de entender que lo que nosotros hemos sido llamados a enseñar son las leyes de Dios, lo que está en el corazón de Dios, lo que está en la mente de Dios, la voluntad de Dios. Nosotros no andamos buscando mejores estudiantes, sino que andamos buscando mejores hombres, mejores mujeres, mejores maridos, mejores esposas, mejores hijos. O sea, andamos buscando que Dios transforme el corazón, el alma, los pensamientos, que haga algo en la vida de la persona. Entonces, eso es lo que andamos buscando y eso es lo que hace la gran diferencia entre las dos clases de educación. Fallamos nosotros cuando pensamos que lo que nosotros debemos hacer es hacer la aplicación de todas estas leyes sin importarnos qué es lo que estamos enseñando. Sí, es bueno educar al pueblo para que sepa cómo hacer negocios. Es bueno. Es bueno enseñarle al pueblo de Dios para saber cómo quizás sentirse mejor. Eso no es lo mío, pero estoy dando un ejemplo. Pero esa no es lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a ser discípulos, a enseñarles que guarden todo lo que os he enseñado, dice la palabra de Dios. Entonces, es totalmente diferente a lo que Dios nos ha llamado a nosotros y a lo que Dios considera una enseñanza secular. Entonces ahora, en la tercera semana, vamos a estudiar los 7 factores o leyes de la enseñanza. Iba a hablar acerca de la ley número 1, pero vamos a hablar mejor de los 7 factores o leyes de la enseñanza. Vamos a comenzar, hermanos, leyendo algo que Gregory escribe en su libro Las 7 leyes de la enseñanza. Esto usted lo va a encontrar, si usted tiene el libro, en la página 15, donde dice las 7 leyes de la enseñanza. Yo se lo voy a leer 2 porciones y luego vamos a continuar con lo que sigue. Él dice, el descubrimiento de las leyes de cualquier proceso, sea ya de la mente o de la materia, hace posible que ese proceso esté bajo el dominio del que conoce las leyes y gobierna las condiciones. El que desea obtener buena cosecha tiene que obedecer las leyes de la naturaleza en lo que se refiere al crecimiento de la semilla, y el que quiera enseñar con éxito a la niñez, semejantemente ha de obedecer las leyes de la enseñanza. Para Gregory, estas leyes eran y son de suma importancia. Ahora bien, vamos a ver y definir conceptos, cosas que son muy importantes. Factores o leyes de toda enseñanza. Primeramente, quisiéramos preguntarnos qué significa la palabra ley. Ok, de acuerdo al diccionario, una ley es una regla, es una norma, es un principio, es un precepto. Como tal, proviene del latín lex o lexis. Eso no es importante, pero lo puse ahí de todas maneras. Hay diferentes clases de leyes. La ley orgánica, la ley natural, la ley marcial, la ley seca, la ley habilitante, la ley científica. No quiero hablar de ninguna de esas leyes, pero quiero enfocarme en la ley científica. ¿Por qué? Porque las leyes de la enseñanza son una ciencia. Entonces vamos a aplicar lo que es una ley científica. En la ciencia, y está escrito ahí, se lo puse, una ley es una proposición científica demostrable, objetiva y concreta, referida a la regla fija que rige un fenómeno de la naturaleza. En otras palabras, dicho en castellano, que una ley científica, esa regla, rige el fenómeno que nosotros estamos tratando el día de hoy, que es la enseñanza.
La enseñanza en sí es una ciencia. Y si usted conoce las leyes de esa ciencia, entonces no se le va a hacer a usted difícil poder enseñar. La enseñanza posee una ley científica que propone demostrar de manera científica la forma o manera como todo maestro debe enseñar, y esto a través de la práctica de las leyes o factores que se encuentran en esa ciencia. Se lo voy a ilustrar. Por ejemplo, yo le he puesto unas fotos ahí. Está una pelota de fútbol americano, de básquetbol, de fútbol, de béisbol y de hockey. Algunos de ustedes han practicado la mayoría de esos deportes, algunos de ustedes solo han practicado quizás solamente uno. Vamos a hablar del fútbol que nos gusta, que nosotros vemos por la televisión quizás algunas ocasiones. El fútbol tiene leyes. Aquel que juega el fútbol sabe lo que es un offside, sabe cuándo se tiene que tirar un tiro de esquina, sabe cuándo comete una infracción, sabe cuándo un saque está mal hecho. O sea, sabe todas esas cuestiones. ¿Por qué? Porque en el fútbol, para poder ser ganador, se tienen que saber las reglas. Una persona que quiera jugar fútbol y no sabe las reglas, entonces no sabe jugar fútbol. ¿Por qué? Porque para jugar fútbol se tienen que conocer las reglas. De la misma manera en el básquetbol, de la misma manera en el fútbol y de la misma manera en el béisbol. ¿Ok? Ok, señoras que no practican ningún deporte. En la cocina, me supongo y espero que todas ustedes alguna vez en su vida hayan cocinado. La cocina es una ciencia. Usted entiende que para poder hacer un buen plato de comida, tiene que saber cuánta sal se le tiene que poner, tiene que saber cuánto condimento se le tiene que poner, tiene que saber cuánto se tiene que cocinar y tiene que saber qué clase de llama o de fuego, si lento, si bajo, si alto, tiene que aplicarse para que la comida salga como usted quiere. Entonces, la cocina tiene también una ley. Entonces, de esta manera, hermanos, al ilustrar nosotros las leyes que existen en diferentes ramas, nosotros regresamos nuevamente a la ley de la enseñanza. Nosotros no podemos enseñar y esperar obtener resultados si no conocemos las leyes científicas que rigen esa rama o esa disciplina que nosotros queremos llevar a cabo. O sea, no se trata solamente de hablar, se trata de otros factores y de otras cosas que son importantes en la rama de la enseñanza. Entonces vamos a hablar acerca de esos factores, de esas leyes, ¿ok? En este momento lo que yo voy a hacer es que yo le voy a presentar a usted los factores que se encuentran en toda enseñanza. ¿Ok? Primeramente, hay dos factores personales. Esto es muy importante. Usted tiene que saber que usted es el maestro y tiene que saber que hay un discípulo. El discípulo no puede enseñar la clase porque entonces el discípulo le quita a usted su trabajo y comienza él a enseñar. Mire, hay personas que en este ministerio han querido entrar, han querido participar, pero no están porque no vienen con una mentalidad de aprender, sino que quieren venir a decirme a mí cómo hacer mi trabajo y en lugar de aprender, quieren enseñar. Entonces, no somos compatentes los unos a los otros y se pelean conmigo porque ellos quieren venir a enseñarnos un evangelio que no existe, una infinidad de cosas. Entonces, yo debo de traer simplemente a aquel pueblo que verdaderamente quiera aprender y quiere hacerlo bien. O sea, yo no me opongo, hermanos, que alguien me corrija. Yo no me opongo que alguien me dé un comentario. No. Pero cuando quiere tomar el micrófono para comenzar a enseñar algo que no va escrituralmente,
entonces no podemos ser competentes. Entonces usted tiene que entender eso, que usted ese es el maestro y que hay un maestro que ese es usted y que hay un discípulo que es el que está aprendiendo. Hay dos factores mentales. Existe un idioma común o medio de comunicación y existe una lección o verdad o arte que es ser comunicado. Esto es muy importante. Por ejemplo, todos nosotros hablamos español. Ustedes obviamente hablan mejor español que este latino que ha vivido toda su vida en los Estados Unidos y que un 90% del idioma que yo hablo es inglés y no español. Así que por eso ustedes de vez en cuando van a escuchar algunas cosas raras en español que yo digo y lo cual les pido que me disculpen. Por eso tengo a un discípulo ahí que constantemente le ando diciendo que me corrija, Carlitos, y también mi hermana Magali, que ya le pedí que me ayude para ser mejor. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos del idioma, aunque nosotros hablamos español, las palabras que yo digo muchas veces no son las que usted entiende. Y las que usted dice no son necesariamente las que yo entiendo. Entonces, los dos factores mentales, ¿ok? Es importante que usted entienda que simplemente porque usted habla español y su discípulo habla español, eso no quiere decir que mensaje enviado es necesariamente mensaje recibido. Por ejemplo, se lo voy a ilustrar de esta manera. Todos aquellos hombres que somos casados, o si usted ha tenido una novia, o si usted ha estado enamorado, o vamos a decir, está casado. Entonces un día usted ve unas flores bonitas y dice, se la voy a mandar a mi esposa. Y luego le manda flores a su esposa. Pero en esa semana entre usted y ella hubo una pelea de esas chiquititas. Entonces, cuando la señora recibe las flores, no necesariamente recibe el mensaje que usted estaba tratando de comunicar. A lo mejor la señora va a decir, ¿por qué me estará enviando las flores? ¿Se siente culpable? ¿Parece que está entendiendo que cometió un error? ¿Parece que me está pidiendo perdón? ¿Usted me entiende? O sea, que mensaje enviado no necesariamente es mensaje recibido. Entonces, cuando nosotros hablamos de la enseñanza y estamos hablando de los dos factores mentales, es que su idioma o su manera, su medio de comunicación necesita ser lo suficientemente claro para comunicar la lección o verdad o arte que usted necesita comunicar. Por ejemplo, en este caso, ustedes me están escuchando, pero al mismo tiempo que me están escuchando, están viendo ¿cómo se llama? Las gráficas que yo estoy poniendo, lo que yo estoy escribiendo, y además de eso estoy poniendo algunas fotos para que comuniquen de cierta manera lo que yo estoy tratando de ilustrar. Estoy usando en este momento el sentido del oído y el sentido de la vista. Y de esa manera comienzo a ilustrar y producir en sus mentes lo que necesito comunicar. Entonces, los dos factores mentales, en este momento, ustedes no me pueden ver, yo no los puedo ver a ustedes, incluso ni los escucho, pero yo sé que ustedes están escuchando, yo sé que están en algún lugar, y entonces yo estoy tratando de ser lento, estoy tratando de ser claro y estoy tratando de comunicar una lección que debe ser producida en su mente. Hay tres factores o actos o procesos funcionales que tienen que ver con la función que usted necesita desempeñar. Por ejemplo, la del maestro, el del discípulo y luego el proceso final para probar la enseñanza y a formar el resultado. Esto quiere decir que su trabajo como maestro, ¿ok? Su trabajo como maestro es entender de que el trabajo suyo
tiene que ver con lo que usted hace, con lo que hace el discípulo y con lo que está produciendo en la mente de aquel al que le está enseñando. Ok, voy a hacer una pausa en este momento y si usted tiene una pregunta, solamente levante su mano y le doy unos segundos. No comentarios muy largos, solo preguntas, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, nadie. Vamos a continuar entonces. Ok, entonces los 7 factores. Y ustedes van a ver, hermanos, que yo he puesto la página de donde usted puede encontrar esta información en el libro que le hemos proporcionado, las 7 leyes de la enseñanza. Si no lo tiene, usted me deja saber y yo voy a tratar de enviarle todo el libro para que usted pueda leerlo. Entonces, los 7 factores de estas leyes incluyen un maestro, incluyen un discípulo, incluyen un idioma común o medio de comunicación, incluyen una lección o verdad, incluyen la obra del maestro, la obra del discípulo y número 7, el trabajo de repaso que organiza, perfecciona, aplica y retiene la labor que ha sido realizada. Todo esto, estas 7 cosas, están incluidas y deben considerarse en toda enseñanza sin importar qué tan corta sea la enseñanza o qué tan larga. Estos son los 7 factores que son incluidos en toda enseñanza llevada a cabo, sea secular o sea cristiana. Ok, vamos a describir ahora las leyes. Página 18 del libro, usted va a encontrar esto. Primeramente, el maestro. El maestro es el que conoce la lección, o la verdad, o arte que ha de enseñar. El maestro debe de conocer. Es más, la ley dice, el maestro debe conocer lo que ha de enseñar. Hay muchos que no se preparan, hay muchos predicadores que incluso se enaltecen, se inflan al pasar al púlpito y decir, yo no creo en prepararme, yo paso aquí y espero que el Espíritu de Dios ponga palabras en mi boca. Y por eso, hermanos, vienen una infinidad de herejías y de errores doctrinales porque pensamos de esa manera. Eh, yo no sé, hermanos, pero siendo que me gusta formar a las personas, me gusta formar a los predicadores, me gusta formar a los maestros. El maestro debe conocer lo que ha de enseñar. Le dije la semana pasada que uno de nuestros instructores, cuando yo estaba aprendiendo esta clase, nos decía que un maestro por cada minuto de predicación o de enseñanza debe prepararse 1 hora. Cuando uno se prepara 1 hora por cada minuto de enseñanza, entonces esa persona que va a enseñar va a conocer bien el tema. No va a ser simplemente un temita así y va a comenzar a inventarse y va a comenzar a buscar texto aquí, texto allá, texto aquí, texto allá, simplemente para probar un punto, sino que va a saber enseñar, porque enseña de lo que conoce y no de lo que no conoce. Entonces, número 2, el discípulo es el que atiende con interés a la lección. Yo no tengo la capacidad para poder saber si usted me está poniendo atención. Yo no sé, hermano, si usted simplemente se conectó y dejó simplemente su teléfono allí, y anda haciendo otras cosas, anda quizás cocinando, anda platicando, anda haciendo, no sé qué anda haciendo. Lo que sí es que yo puedo ver aquí en mi pantalla quién en su computadora anda viendo otras cosas mientras yo estoy enseñando. Entonces, hermanos, cuando nosotros hacemos eso y no ponemos atención, entonces no aprendemos. Otra manera que nosotros no aprendemos, hermano, es cuando no escuchamos.
Hay muchas hermanas que me dicen, ay hermano, es que yo no entiendo. Yo le voy a decir por qué no entiende. Porque hay gente que en lugar de atender en su mente ya están pensando lo que van a preguntar y dejan de escuchar lo que se está diciendo. Y no solamente eso, sino que comienzan a pensar lo que van a preguntar y comienzan a pensar en otras cosas y de repente en 15 segundos comienzan a hacer preguntas que no tienen nada que ver con el tema porque dejaron de atender. Mire, yo paso frustrado todo el tiempo porque trato de que mucha gente se involucre con este ministerio, que entren a estas clases, pero no leen, no siguen instrucciones, no ponen atención. Les pongo en letras rojas, en letras grandes, oprima aquí. ¿Y cuál es la pregunta que me mandan a llamar? Hermano, ¿cómo le hago para entrar? Y ahí lo tienen todo escrito. Yo ya no ni respondo. ¿Usted sabe por qué? Porque le oro al Señor y le digo, Señor, el que entre a esta clase es porque tú lo trajiste. Yo no me voy a preocupar. Si es uno, le voy a enseñar a uno. Si son dos, a dos. Si no entra nadie, yo de todas maneras voy a seguir grabando esta clase, porque yo sé a dónde es que esta clase es escuchada en todo el mundo. Entonces, hay alguien allá en el mundo, en un lugar remoto, que no tiene medios para poder aprender que esta clase le va a servir. Entonces tenemos que ser, hermanos, nosotros un poquito más alertas y tenemos que poner atención, seguir dirección y atender lo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces el discípulo es el que atiende. No solamente atiende, sino que atiende con interés a la lección. Si ustedes estuvieran frente a mí, yo estoy inmediatamente viendo sus rostros, estoy acercando, estoy moviéndome, estoy viendo que yo segundo a segundo estoy captando la atención de cada uno de ustedes. Cuando yo comienzo a ver que una persona está comenzándose a cansar, entonces es momento de parar, porque cuando ya la mente se cansó, la gente deja de aprender. Tercero, el idioma, usado como medio de comunicación entre el maestro y el discípulo, debe ser común entre ambos. En otras palabras, que las palabras no es el único medio de comunicación. Las ventanas de la ilustración tienen que ser usadas constantemente. Fotos, ilustraciones, eh, medios de poder producir en la mente de la persona lo que usted está tratando de comunicar. Entonces, hermanos, no es solamente el idioma, el hecho de que usted habla el mismo idioma, sino que tiene que ver y tiene que ilustrar su clase de tal manera que ese medio de comunicación pueda ser común entre ambos, usted y su discípulo. Cuarto, la lección que ha de enseñarse debe ser explicada en términos ya conocidos del discípulo. Lo desconocido siempre debe ser explicado por lo conocido. Miren, el Señor Jesucristo, cada vez que iba a enseñar en la palabra de Dios un concepto nuevo espiritual que nadie había escuchado, Él decía, mirad las aves del campo. Mirad las aves del campo. ¿Para qué? ¿Para ilustrar qué? Para ilustrar de que Él es un Dios de toda misericordia y que Él siempre provee. Y eso es lo que Él quería enseñar. No os afanéis, que no os afanéis, yo voy a proveer, es lo que estaba tratando de decir el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace para enseñar eso? Mirad las aves del campo. ¿Por qué? Porque las aves del campo eran lo que sus discípulos entendían, era lo que miraban constantemente, era lo que estaba a su alrededor. Entonces el Señor Jesucristo usaba lo conocido para sus discípulos para llevarlos a una verdad que ellos no conocían. Número 5, la enseñanza es el despertamiento y uso de la mente del alumno para que pueda posesionarse del pensamiento que se desea que adquiera o del arte que se quiere que se aprenda. Número 6. Aprender es atesorar en la mente por medio
del propio pensamiento, una nueva idea o verdad, o llevar al hábito una nueva arte o profesión. Número 7. La prueba de la enseñanza que se ha dado. El proceso final que la asegura debe ser la revista, el reconocimiento, la reproducción, la aplicación del material que se ha enseñado, los conocimientos o ideales y artes que se han comunicado. Algunos de ustedes me dicen que la señal se escucha muy mala. No tiene que ver con mi internet, sino que con la suya. No se mueva mucho para que no se le vaya la señal. Entonces, hermanos, las leyes, estas no son las leyes, sino que es una descripción de cómo es que las leyes trabajan. Ahora, les voy a presentar ahora las leyes como reglas para que usted entienda un poquito más. Y aquí, esta va a ser la última gráfica que yo le voy a presentar y luego vamos a ir a preguntas, dudas y comentarios. La próxima semana vamos a estudiar cada una de las leyes. La vamos a nombrar y su tarea de esta semana hasta la última semana es tratar de aprenderse estas leyes de memoria. De memoria. Yo todavía me sé las leyes de memoria y esto yo lo aprendí allá en 1988. Pero en cada lección yo me acuerdo de las leyes y me recuerdo que tengo que aplicar esta y esta para poder hacer mi trabajo de una manera más exitosa. Entonces, las leyes como reglas. Está eso en la página 18 y la página 19. Dice, conoce completamente y familiarmente la lección que has de enseñar. Enseña de una mente llena y una completa comprensión del asunto. Esa es la primera ley. Y se las estoy presentando ahora no como leyes, sino que como reglas. El maestro conoce completamente y familiarmente la lección. Usted no se puede enseñar algo que usted no conoce. Usted puede quizás tomar esta presentación y enseñarla, pero si no la conoce, en el momento que le hacen una pregunta, ahí lo van a trabar. ¿Por qué? Porque no tiene una concepción profunda del tema que usted está hablando. Número 2, gana y retén la atención y el interés de los alumnos sobre la lección. No trate de enseñar sin antes obtener la atención. Siempre que usted va a comenzar a enseñar, usted tiene que llamar la atención. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero usted tiene que ingeniarse de que usted no puede hablar hasta que todo mundo no esté poniendo atención al tema que usted va a enseñar. 3. Usa palabras que sean comprendidas por los alumnos en el mismo sentido en que las usas, lenguaje que sea claro y vívido para ambos. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay niños que van a las iglesias hispanas que ya no hablan español, porque cuando ellos van a su escuela secular hablan puro inglés y cuando llegan a la iglesia las maestras les quieren enseñar en español y los niños no entienden. Entonces comienzan a rebelarse, comienzan a hacer un montón de desorden. ¿Por qué? Porque la atención no ha sido cautivada. No puede usted enseñarles porque los niños no entienden lo que usted está diciendo. Entonces, hermanos, es un fenómeno que se usa aquí en las iglesias hispanas. Por ejemplo, el grupo de los jóvenes tiene que ser o ya sea bilingüe o tiene que ser en inglés. ¿Por qué? Porque aunque los muchachos son hispanos, son una segunda generación aquí en los Estados Unidos y se identifican con la cultura de los Estados Unidos y no con la cultura hispana. Hablan español en sus casas, pero con sus amigos no hablan ni una tilde en español, hablan puro inglés. Y muchos de ellos, cuando yo les he enseñado y les tengo que enseñar en español porque la mayoría hablan español,
el simple hecho que ellos entienden que yo hablo en inglés, eso les ayuda a ellos, porque cuando ya se trate de hacer una pregunta, ellos me la van a hacer en inglés y yo la voy a responder en español. Esas son las cosas con las que tenemos que bregar aquí en los Estados Unidos, especialmente en las iglesias hispanas. 4. Comienza con lo que ya es bien conocido a los alumnos sobre el asunto que se trata y sobre lo que ya ha experimentado y enseña la nueva materia en pasos graduales, sencillos, fáciles, naturales, haciendo porque lo conocido enseñe lo desconocido. Todas las clases tienen que ser un eslabón. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos 5 clases. Las 5 clases tienen que estar conectadas la una a la otra para que la experiencia de la primera sea más profunda con la enseñanza de la clase 2 y luego la tercera clase va a profundizar la primera, la segunda y la tercera va a ser más profunda con la cuarta. Entonces todas tienen que estar conectadas de una manera u otra para que su enseñanza quede más marcada en el corazón de aquel que usted se la está enseñando. Entonces tiene que ser gradual, sencilla, fácil, natural y tiene que ir en una especie de eslabón. Tiene que ser una cadena. Tiene que usted unirlas, tiene que hacer y aplicar constantemente la ley de la revista para que usted pueda ir al pasado para seguir con el presente y poder proyectarse con lo que está o viene en la próxima clase. 5. Estimula la mente del niño a la lección. Hay que estimular la mente del niño. Por ejemplo, yo hace poquitito, en otra de las gráficas, les estimulé a algunos de ustedes su mente. Cuando les hice una descripción de la cocina, las señoras comenzaron quizás a pensar en de que tengo que apurarme porque tienen que ir a cocinar. O quizás a algunos de ustedes les dio hambre. Algunos de ustedes pensaron en el fútbol o pensaron en algún deporte. Les estimulé la mente. Entonces, eso es lo que significa estimular. Estimula la mente del niño a la lección. Haz porque sus pensamientos vayan siempre delante de su expresión, colocándole en la actitud de un descubridor. En otras palabras, hermanos, muchos de ustedes se quejan de no entender lo que yo estoy hablando. Y eso no me afecta en lo absoluto. Y les voy a explicar por qué. Porque muchos de ustedes quieren ser maestros, pero quieren que un ángel venga y les ponga todo en una bandeja y que les explique todo, y ustedes quieren entender todo, y así no trabaja la cosa. Usted tiene que tener una mente de descubridor, tiene que aplicarse, tiene que estudiar estas lecciones, tiene que leer el libro, tiene que hacer una práctica, tiene que hacer todas esas cosas que le van a permitir a usted ser un buen maestro. Y conforme vaya pasando el tiempo, usted se va a dar dando cuenta que va a tener en sus manos el poder enseñar a las mentes que el día de hoy se pierden. De la misma manera, un predicador tiene que saber cómo predicar, tiene que saber cuándo alzar su voz y tiene que saber cuándo bajar su voz, tiene que saber cuándo hacer una pausa y tiene que saber cuándo continuar a hablar. Tiene que ir viendo todos esos pasos importantes que hacen de un buen predicador ser escuchado. Entonces, hermanos, un maestro no nace, sino que se hace conforme va pasando el tiempo. Ok, 6. Trata de que el alumno reproduzca en mente la lección que está aprendiendo, que piense en sus varias fases y aplicaciones hasta que pueda expresarla en su propio lenguaje. Yo siempre he dicho esto, que nadie sabe algo hasta que no sabe explicarlo. Por eso cuando yo pregunto, ¿entendieron? Y todo el mundo me dice que sí, lo primero que hago es, ok, ahora explíquemelo. Porque si ya lo entendió, lo puede explicar. Pero si usted no puede explicar algo, es porque todavía no lo ha entendido. Entonces, ojo, escuche lo que le voy a decir.
No enseñe nada por enseñar si todavía no lo entiende. Si usted no entiende algo, no lo enseñe. Mejor métase a conocerlo y cuando ya lo conozca, enseñe lo poco que ha entendido y no lo más que no entiende. ¿Me explico? Porque hay veces que nosotros queremos sonar como expertos en la materia. Y cuando nosotros nos ponemos enfrente de los discípulos, por lo general nos gustan los más ignorantes, porque los más ignorantes no nos van a hacer muchas preguntas. Y si nos hacen preguntas, mi respuesta de mi ignorancia a lo mejor ni la van a entender. Entonces, así es como jugamos con el pueblo de Dios. Yo les voy a decir algo, hermanos. Cada persona que está enfrente de usted es miembro del cuerpo de Jesucristo. Esa persona fue por la que Cristo murió en la cruz del Calvario, para que usted entienda la importancia que tiene cada uno de esos niños, que tiene cada uno de esos jóvenes, que tiene cada una de esas damas, que tiene cada uno de esos hombres ancianos, cada una de esas personas que Dios le ha dado a usted para enseñarle, tienen un valor inexplicable y de gran precio. Y Dios lo ha puesto a usted a que les enseñe. Y si usted no tiene la decencia de prepararse, le voy a decir algo, dedíquese mejor a vender mangos o a vender otra cosa, pero deje de enseñarle al pueblo de Dios si no se va a entregar a lo que Dios lo ha llamado. Y lo digo seriamente, hermano, porque yo escucho predicadores de vez en cuando predicar por la televisión y que creen que con sus gritos y sus golpes y sus chistes y su garbo están enseñando, y en lugar de enseñarle al pueblo, están apedreando al pueblo, están golpeando al pueblo, lo maltratan y tienen señorío sobre la iglesia, señorío que no se les ha dado por nadie. El Señor Jesucristo era fuerte con los religiosos que decían que sabían algo, pero no sabían nada. Pero luego usted va a ver cómo Dios, como el Señor Jesucristo, trataba a sus discípulos. Y aunque de vez en cuando les mostraba cierta falta de paciencia de parte del Señor Jesucristo, no era falta de paciencia, simplemente que los discípulos no ponían atención como deberían de poner. Entonces, el maestro tiene que ser rígido, tiene que ser disciplinado en llamarle la atención a su discípulo si no se está aplicando. Hay ocasiones en que yo estoy enseñando a través del WhatsApp y de repente algunas discípulas comienzan a reírse, comienzan a hacer una infinidad de cosas que no tienen nada que ver con la clase. Y a mí me da roña, no sé, me pongo colorado, me pongo rojo. ¿Por qué? Porque estoy tratando en ese minuto de enseñarles una verdad que si no ponen atención se va. Entonces, usted tiene que ser rígido y decir, pongan atención. Silencio, no es tiempo de preguntar, no es tiempo de comentar, es tiempo de poner atención porque voy a decirles algo que a lo mejor va a cambiar sus vidas. Entonces, usted como maestro tiene que estar alerta, tiene que hacerlo por amor al que está escuchando. Número 7. Revista. Reproduciendo lo antiguo, lo que ya aprendimos en las segundas dos pasadas, en las semanas pasadas, haciendo más profunda la impresión con nuevas ideas, eslabonándolo con nuevos significados, encontrando nuevas aplicaciones, corrigiendo las falsas concepciones, las cosas que ustedes entendieron en las últimas dos clases, el día de hoy tienen que tener un nuevo concepto, no falso como ustedes lo habían entendido, sino que ahora completando las verdades que yo les he dicho a ustedes a través de lo que el día de hoy han aprendido. Entonces, hermanos, esta es la última parte de esta clase, son las 5:52. En este momento, hermanos, vamos a dar cabida a las preguntas, a las dudas y a los comentarios. Lo que voy a hacer es que voy a apagar, voy a dejar de ¿cómo se llama?, de grabar para que no sea muy larga la clase. Así que Dios les bendiga en este momento. Vamos a comenzar a hacer preguntas, dudas o a comentar.